Bueno, muy buenos días para todos. Ahí me escuchan bien. Bueno, buenos días, queridos empresarios. Reciban un especial saludo de parte de la Cámara de Comercio. En especial, les extiendo un saludo de nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Lina María Ramírez Londoño. Esperamos que todos ustedes, sus familias y sus equipos de trabajo se encuentren muy bien. Teniendo en cuenta la coyuntura actual que estamos viviendo en nuestro país, desde el área de afiliados quisimos disponer de este espacio a través de la firma de consultoría en Derecho Empresarial García Maya y Asociados AS, quienes hoy hablarán sobre la normatividad vigente que ha surgido en las últimas semanas y resolverán las dudas que ustedes tengan en términos laborales y corporativos. Por lo tanto, los invito que a medida que los conferencistas van interviniendo, pues vayan anotando sus preguntas y al final de cada intervención vamos a tener un espacio para resolver inquietudes. Perfecto. Antes de dar inicio a este espacio, les quiero indicar la manera de participar de una forma ordenada para todos. Les pido el favor que coloquen, que inclusive todos están ya con los micrófonos en silencio, pero si de pronto alguien lo activa, la idea es que los vayamos teniendo en silencio para que la presentación sea muy clara y muy limpia. ¿Listo? Si durante la presentación tienen alguna pregunta, deben levantar la mano. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, para quienes están desde su computador, deben ir a la parte inferior y hay una opción que dice participantes. Luego de dar clic en esta opción, en la parte derecha les aparecerá una barra y en la parte inferior de esta barra hay una opción que se llama levantar la mano. Cuando le dan la opción ahí, a nosotros se nos va a empezar a generar el listado y nosotros vamos a irles dando paso a ustedes para ir respondiendo las preguntas en el mismo orden que las van haciendo. Para quienes están conectados desde el celular, también en la parte inferior derecha hay 3 puntos con la palabra más. Al dar clic allí les aparece la opción levantar la mano. Si desean todos en estos momentos, podemos hacer el intento antes de empezar la charla. Así que vayan a la parte inferior, levanten la mano para que nosotros podamos verificar que todo está funcionando bien. Es correcto, ya 4 personas lo han hecho. Muy bien. Perfecto. Nosotros en ese mismo orden vamos a ir dando digamos que el paso para que el conferencista les vaya resolviendo sus inquietudes. Listo, muy bien. Muy bien, ya sin más preámbulo, entonces le doy el paso a la empresa, a la firma de consultoría en Derecho Empresarial García Maya y Asociados, quienes por medio de Juan Andrés y Juan José Jiménez, perdón, Juan Andrés Jiménez y Juan José Castrillón, nos van a orientar la charla. La charla está compuesta por dos, digamos que por dos grandes grupos. El primero es, vamos a hablar primero desde lo laboral. Al final de la intervención de Juan Andrés va a haber un espacio para respuestas y al final vamos a hablar desde lo corporativo. Y también al final, desde ese bloque, vamos a tener el espacio para las preguntas. Así que muchas gracias a la firma, muchas gracias a todos por asistir. Juan Andrés, te doy paso. Muchas gracias. Marcelo, buenos días para usted y para todas las personas que nos acompañan hasta ahora. Efectivamente, sí, darles la bienvenida a este espacio que dispuso la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas para todos sus afiliados en asocio con García Maya y Asociados. Disponemos en este panel de 2 intervenciones, como bien lo anotó Marcelo. La primera de ellas relativa al aspecto laboral de lo que tiene que ver con esta contingencia del COVID-19, y en un segundo espacio que la voy a orientar yo, y en el segundo espacio va a estar el doctor Juan José Castillo, que va a dictarnos la parte corporal. La metodología, como se los venía explicando Marcelo, va a ser que efectivamente yo voy a hacer una exposición, digamos, muy, pues, digamos, concreta, pero creo que muy completa sobre lo que ha sido en materia laboral esta contingencia, qué alternativas tienen, qué escenarios se nos vienen, y posteriormente a esa exposición que les voy a hacer, daremos paso a las preguntas que en materia laboral tienen. Entonces, Marcelo, si por favor me colabora con la diapositiva para que la vean los empresarios. Ahí está, muy bien. Pues efectivamente esta situación, como todos ustedes bien lo saben, comenzó con el tema del COVID-19
Y digamos que se agudizó un poco más en lo que tiene que ver con derecho laboral con el decreto 457 del 22 de marzo del 2020, que es el que tiene que ver con el aislamiento preventivo obligatorio que ordenó el gobierno nacional. Con ocasión de ese aislamiento preventivo, pues digamos que se combinó a toda la población y a muchas empresas se les establecieron restricciones especiales para laborar, de manera pues que no pueden estar prestando sus servicios en su totalidad o parcialmente según la actividad a la que se dediquen. Con ocasión de esa contingencia, entonces han salido diferentes alternativas, unas que ha planteado el Ministerio del Trabajo y otras que hemos planteado, pues digamos nosotros desde la firma de abogados, alternativas a las cuales puede acudir el empresario según lo considere prudente, y son las que ustedes están viendo ahí. Entonces van a ver que está, digamos, en la parte superior del esquema, el decreto 457, que es el que, digamos, que da paso a toda esta situación, y en la circular 021 del 2020, el Ministerio del Trabajo plantea unas alternativas y le dice inicialmente a los empresarios, señores empresarios, tratemos de preservar el empleo, tratemos de evitar, digamos, afectar económicamente a los trabajadores. Entonces plantea una serie de alternativas como son vacaciones, licencias remuneradas y salarios sin prestación del servicio, perdón. En esas alternativas que plantea el Ministerio del Trabajo en la circular 021, como ustedes lo pueden ver desde ya, pues hay pago efectivamente de la remuneración al trabajador. En las vacaciones se pagará por concepto de vacaciones, en la licencia remunerada se pagará, digamos, la remuneración ordinaria, y en el salario sin prestación de servicio, pues digamos que también se parece mucho a una licencia remunerada. Pero digamos que esas alternativas planteadas por el Ministerio del Trabajo son en gran medida insuficientes en ocasiones para algunas empresas que efectivamente cesaron totalmente sus ingresos en esta contingencia, toda vez que, digamos, no tenían algunas de ellas flujo de caja para atender los requerimientos económicos de pagar una nómina, de seguir haciendo aportes a seguridad social, de seguir pagando horas extras. Y otras empresas salieron tremendamente afectadas, como las que son del sector turismo, las de espectáculos como discotecas, bares, este tema de restaurantes también. Entonces, digamos que plantearle a un restaurante que vive, pues digamos que muy del ingreso diario de lo que vende, que continúe con sus trabajadores en una licencia remunerada, como lo está planteando el Ministerio del Trabajo, entonces digamos que puede ser o sea, una alternativa muy precaria, ¿sí? Que no soluciona en buena medida lo que está, digamos, la situación que se nos está presentando. Entonces, digamos que desde la firma hemos tratado como de resumir más o menos las opciones que verdaderamente pueden ayudar al empresario a salir, digamos, a salirle al paso un poco a esta crisis, y son las que ustedes ven aquí en un color violeta o morado, ¿sí? Entonces, tenemos una primera alternativa que es acudir a las vacaciones. Las vacaciones, digamos, son el tiempo de descanso remunerado al que tiene derecho el trabajador, y por cada año de servicios, pues cuando presta su jornada completa tendrá derecho a 15 días remunerados, 15 días hábiles remunerados de vacaciones. En principio, al principio de esta crisis se tuvo una preocupación por parte de los empresarios, y era que para sacar a vacaciones o enviar a vacaciones a los trabajadores mejor, eh, se debía avisar con una anticipación de 15 días, según lo establecía el artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces era un tiempo que ningún empresario podía cumplir, toda vez que, pues efectivamente, la solución se necesitaba para allá, y no había ese tiempo para hacer un preaviso de 15 días. Entonces, digamos que el Ministerio del Trabajo, y ahí lo pueden ver en verde en la parte superior, saca el decreto 488 en el que adopta otras medidas tendientes a, pues digamos, a paliar un poco los efectos de esta crisis, y dice en el decreto 488 que es una norma con fuerza de ley, es decir, aplica y digamos que deroga temporalmente el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 187, y esta norma nos dice que podemos enviar a los trabajadores
a vacaciones con un día de anticipación, ¿sí? Y que los trabajadores en igual forma también nos pueden avisar que van a sacar vacaciones con un día de anticipación. Esta notificación, ¿cómo se debe hacer? Pues digamos que lo ideal es que se haga por escrito, por WhatsApp y que el trabajador confirme el recibido. Porque pues si se trata de una empresa que no está dentro de las aceptadas y permitidas para laborar, pues no tendría sentido que, y además no puede, solicitarle a sus empleados que se desplacen hasta la empresa para simplemente notificarles un tema de vacación. Entonces, digamos que tenemos muy claro que los empresarios en gran medida acudieron a esta figura, otros, pues, digamos, no tenían la posibilidad de pagar vacaciones o anticiparlas, entonces, digamos que ya acudieron a otras de las figuras que vamos a ver más adelante. Eso en cuanto a las vacaciones. Decirles que quienes hayan sacado o pretendan sacar a vacaciones de pronto a trabajadores que aún no lo hayan hecho, pues deben avisarles al menos con un día de anticipación, preferiblemente por escrito. Eso en cuanto a las vacaciones. Está la posibilidad también de otorgar licencias, y las licencias pueden ser de tipo remuneradas y no remuneradas. La licencia remunerada es en la que, totalmente remunerada, en la que yo le digo al trabajador simplemente quédese en su casa que yo le voy a seguir pagando. Y pues digamos que hago la claridad en las vacaciones y en las licencias, como el trabajador no se está desplazando a la empresa, al igual que cuando está en teletrabajo, no hay necesidad de pagar el auxilio de transporte. Entonces, si yo me ubico en una licencia y se la otorgo remunerada al trabajador, pues digamos que no me estoy viendo beneficiado en ninguna forma como empresario, digamos, de esa figura, porque me va a tocar cumplir con todas mis obligaciones legales, salvo con el auxilio de transporte para los trabajadores que tienen derecho a él. Entonces, digamos que esa alternativa se podría usar otorgando licencias parcialmente remuneradas. Nada obsta para que yo le otorgue una licencia al trabajador y le diga, yo no le voy a pagar el salario, pero le voy a pagar un porcentaje de la remuneración o le voy a dar una bonificación. Eso es perfectamente válido, pero como no se está remunerando con la totalidad del salario, pues debe existir un acuerdo expreso en el que el trabajador acepta irse a una licencia parcialmente remunerada, ¿sí? Y están las licencias no remuneradas, que sobre ellas pues quiero detenerme un poco más. En la licencia remunerada no se le paga salario al trabajador y no se le da pues digamos que por regla general bonificación de ninguna naturaleza. Han surgido muchas noticias, muchas cadenas de WhatsApp, digamos, mucha información sobre estas licencias no remuneradas, inclusive los trabajadores le han enviado a sus jefes diciéndoles, mire, las licencias remuneradas están prohibidas. Quiero hacer una claridad aquí. Las licencias las licencias no remuneradas, perdón, no están prohibidas. Lo que pasa es que el Ministerio del Trabajo saca una circular en la que establece que las licencias, o recuerda, no establece, porque las circulares, digamos que esa es una diferencia que me parece importante que tengan clara, las circulares son, digamos que, directrices de carácter informativo orientador, pero no tienen la fuerza para obligar al empresario. Es decir, ni un trabajador ni un empresario puede decir que adoptó una determinación de conformidad con una circular y que en consecuencia es de obligatorio cumplimiento o estaba actuando bien. Las circulares son son directrices que no tienen fuerza normativa. Por el contrario, los decretos, pues, sí tienen toda la fuerza de ley correspondiente y, pues, digamos que las disposiciones que ellos establecen son de obligatorio cumplimiento. Entonces, estaba diciendo que en una circular el Ministerio del Trabajo saca una licencia y dice que en una circular el Ministerio del Trabajo se refiere a las licencias y dice que las licencias no remuneradas no pueden ser una figura a la que se acuda para obligar al trabajador a tomarlas. ¿Qué es lo que pasa? Que se estaba obligando a los trabajadores a decirle, fírmeme aquí este documento de licencia no remunerada. Si un trabajador, por más de que él la firme, llegara a demostrar que fue coaccionado ilegalmente a suscribir una solicitud de licencia no remunerada, pues digamos que esa puede dejarse sin validez y un juez ordenarle al empresario que se paguen, digamos, los dineros dejados de pagar con ocasión de esta licencia no remunerada. Entonces, no es que las licencias no remuneradas no se puedan tomar. Las licencias remuneradas se pueden tomar, pero deben ser solicitadas por el trabajador y no debe existir presión de parte del empresario para efectos de tomar. Las licencias,
tanto las remuneradas, las parcialmente remuneradas como las no remuneradas, no pueden ser indefinidas en el tiempo. Se recomienda que se les ponga una fecha de terminación y si es del caso, pues dadas las circunstancias, se prorrogue dicha fecha. ¿Por qué es importante aclararles eso? Porque yo no puedo tener a un trabajador indefinidamente en el tiempo, digamos que con esa incertidumbre de saber hasta cuándo va a estar en una licencia remunerada o en una licencia parcialmente remunerada. Entonces yo tengo que establecer y dejar muy claro en el documento cuándo las licencias remuneradas, no remuneradas y parcialmente remuneradas van a llegar a su terminación. Entonces, digamos que viene otro tema, está está el empresario que dice, yo ya hablé con mis trabajadores, les propuse una licencia parcialmente remunerada o no tengo la posibilidad de otorgarles una totalmente remunerada, ya sacamos las vacaciones, o el trabajador, o hablé con él y no fue posible, pues digamos que llegar a ningún acuerdo para suspender la prestación del servicio y en consecuencia, digamos que pagarle una remuneración menor o en fin, ¿cierto? Paliar económicamente un poco esta situación. Entonces, digamos que se presenta sobre la mesa la alternativa de la suspensión del contrato. ¿En qué se diferencia la suspensión del contrato y la licencia no remunerada? En que la licencia no remunerada parte de una solicitud del trabajador en la que dice, mándeme una licencia no remunerada. Pero eso, digamos que sin un incentivo, como al menos un bono, resulta inverosímil, o sea, resulta muy difícil de creer para cualquier autoridad que un trabajador le diga al empresario, mándeme una licencia en la que no me pague. De manera que, digamos que creo yo, son muy pocas las ocasiones en las cuales el trabajador de verdad y voluntariamente acude a una licencia no remunerada. ¿Cuándo lo hace? Pues cuando yo le planteo que lo voy a enviar a una licencia no remunerada a efectos de conservar el empleo y de pronto no pensar en una terminación del contrato y que le voy a dar un auxilio económico o una motivación para llevarlo a suscribir. Pero en la suspensión del contrato no. En la suspensión del contrato, la suspensión del contrato es un acto unilateral del empleador en el que no le consulta ni al Ministerio del Trabajo ni al trabajador y simplemente dice, suspendo el contrato y dejo de pagar la remuneración. El Ministerio del Trabajo, digamos que con este tema, tanto de las licencias no remuneradas como de las suspensiones, ha establecido muchas circulares, ha estado haciendo un tema de una fiscalización laboral que ha denominado rigurosa y digamos que, al igual que se los aclaré con las licencias no remuneradas, no es que el Ministerio del Trabajo haya prohibido o haya dicho que no va a autorizar la suspensión de contratos. Primero porque el Ministerio del Trabajo, cuando se alega la fuerza mayor, no para suspender el contrato no, digamos, no está facultado para dar autorizaciones o no se le debe pedir permiso para otorgar las autorizaciones, sino que, digamos, es entender un poco la postura del Ministerio del Trabajo como ente gubernamental, que lo que vela es por preservar el empleo y los aportes a la seguridad social que de él se deriva. Entonces, la suspensión de los contratos no requiere autorización del Ministerio del Trabajo, se le notifica de forma unilateral al trabajador, pero aunque no requieran autorización del Ministerio del Trabajo, sí se le debe notificar al Ministerio y decirle, acabo de suspender a estos trabajadores, para que el Ministerio del Trabajo, digamos, fiscalice e investigue lo de su competencia. No es que yo pueda a cualquier trabajador simplemente, y esto quiero que quede muy claro, no es que yo a cualquier trabajador que diga, no puedo pagarle, entonces suspendamos el contrato. No, la suspensión del contrato por fuerza mayor, digamos que no es automática por el hecho de que estemos en esta contingencia por el COVID-19, porque si así lo fuera, ni siquiera requeriría notificación, sino que con el solo hecho de la declaratoria de emergencia económica y sanitaria habrían quedado suspendidos todos los contratos de trabajo. En manera alguna es así. La suspensión del contrato de trabajo, para que se dé, se tiene que verificar que efectivamente el empresario tuvo que cerrar su empresa total o parcialmente y que ya ha agotado otras alternativas menos gravosas y que no le queda otra alternativa como otorgar vacaciones o licencias o bonos de alguna forma para proceder ahí sí a suspender el contrato. Es decir, quien suspende un contrato tiene que estar en la capacidad real de sustentar ante un juez o ante el Ministerio del Trabajo que efectivamente no tenía ninguna otra alternativa para hacer. Y cuando digo que lo debe sustentar, eso es probatoriamente, es decir, mire, aquí otorgué las vacaciones o si no las otorgué antes de acudir a la suspensión, mire mis estados financieros certificados en los que le demuestro que no tenía cómo pagar esas vacaciones.
porque en eso estoy seguro que va a ser bastante litigioso cuando termine esta contingencia, y estoy seguro que sí, digamos que los abogados y los jueces van a estar muy pendientes de que efectivamente se haya acudido a la suspensión de los contratos como última razón o como última medida, digamos, dentro de las posibilidades. Entonces, decirles, se puede analizar y se puede presentar la suspensión de los contratos. ¿Sí? ¿Qué efectos tiene ello? Pues que no se va a pagar la remuneración, se van a seguir haciendo aportes a seguridad social y en teoría, y digo en teoría, no se deberían hacer aportes para fiscales. Digo en teoría porque hemos notado que las plataformas, aunque cuando yo le informo a la plataforma, la persona está suspendida, no me debe liquidar para fiscales, pues he visto que algunas sí lo están haciendo, consideramos que es un error de las plataformas, pero digamos que teóricamente, si las cosas se hicieran bien, no se debe pagar remuneración, desde luego tampoco auxilio de transporte, ni aportes para fiscales. ¿Qué sí voy a seguir pagando? Voy a seguir pagando, voy a seguir contabilizando este tiempo para efectos de calcular la prima en junio y voy a seguir haciendo los aportes a seguridad social en salud y pensión. ¿Sí? Entonces, para que tengan claro eso en la suspensión del contrato. Les recomiendo que si van a acudir a la suspensión del contrato, se asesoren con un abogado de confianza que los haya acompañado, pues digamos, en este proceso, porque pues esa suspensión debe estar muy bien sustentada, no solamente ante el trabajador, sino también en la notificación que se le hace al Ministerio del Trabajo. No basta con llamar al trabajador, enviarle un WhatsApp y decirle su contrato de trabajo quedó suspendido. Es necesaria una notificación tanto al trabajador como al Ministerio de Trabajo. Insisto en eso. ¿Sí? Y hay otra pregunta, digamos que para terminar aquí ya con el tema de la suspensión y pasar al siguiente, surge otra duda de parte de los empresarios y es, bueno, venga, Juan Andrés, si podemos entonces terminar los contratos de trabajo. Yo podría terminar los contratos de trabajo, tengo que tener en cuenta, y para eso les recomiendo que consulten también a su abogado, que no vayamos a incurrir en un despido colectivo. El despido colectivo se calcula con fundamento en unos porcentajes, es decir, yo en un término de 6 meses no puedo despedir a determinado porcentaje o un porcentaje mayor de los que la ley me determina para cada tamaño de empresa, y si lo hago, esos despidos se entienden ineficaces y en consecuencia un juez puede estar en posibilidad de decir, usted hizo un despido colectivo, a estas personas las despidió colectivamente, se las reintegró y le obligó a pagarle todo lo que les pagó, como lo que no les pagó, como si hubieran estado laborando. Entonces, ser muy cuidadosos con los temas de las terminaciones de los contratos. Esas terminaciones que cuentan para efectos de saber si estoy en un despido colectivo son las terminaciones sin justa causa en las que yo pago indemnización. Entonces les aclaro lo siguiente, yo sí puedo hacer terminaciones de contrato cuando alego una justa causa, porque el trabajador incurrió en ella y yo adelanté el debido proceso disciplinario, cuando el trabajador está en periodo de prueba y tengo como acreditar que efectivamente no superó el periodo de prueba, cuando el contrato termina por vencimiento del plazo, cuando son contratos de término fijo y lo preavisé en tiempo, o cuando el contrato es por duración de la obra o labor, y pues efectivamente también estoy en posibilidad de acreditar ante cualquier autoridad que efectivamente la obra había terminado. Es decir, cuando yo aduzco una justa causa legal para terminar el contrato de trabajo, eso no me va a contar como trabajadores despedidos a efectos de revisar el tema del despido. Pero eh, puede que sí, pues digamos que puede que efectivamente sí haya una fiscalización, ya no por parte del Ministerio del Trabajo, puede que sí, sino también por parte de otros abogados, verificando que efectivamente, si yo dije que se había vencido el término del contrato, yo lo haya preavisado, que efectivamente se haya terminado la obra, que efectivamente la persona haya sido terminada por un bajo desempeño en periodo de prueba. Es decir, que tengo que ser muy cuidadoso porque digamos que la comunidad jurídica está muy sensible a todo esto, en revisar que esté haciendo las cosas correctamente. Asesorarme cada que voy a tomar una decisión, no correr ligeramente y decir voy a suspender los contratos porque puedo tener problemas, no solamente con el Ministerio del Trabajo, sino con los jueces e igualmente con las terminaciones de los contratos. Entonces, terminaciones de contratos sí puedo hacer, pero aduciendo, digamos, causales objetivas o justas causas legales de terminación. Puedo también despedir sin justa causa e indemnizar personas, pero ahí tendré que tener en cuenta las normas relativas al despido colectivo y me perdonan que sea tan reiterativo con el tema, pero quiero que sea lo suficientemente claro para todos ustedes. Otra de las preguntas que también se nos formula mucho es si se pueden dar por terminados los contratos de trabajo de las personas que están en misión a través de empresas de servicios temporales.
ahí les recomiendo que revisemos, que no nos hayamos pasado del año en el cual puedo tener a las personas por una empresa de servicios temporales y que si no me he pasado de ese año, pues tenga y esté en posibilidad de acreditar también al futuro, efectivamente la hora había terminado. Si la hora efectivamente terminó, yo tendría que estar en posibilidad de notificarle a la empresa de servicios temporales, por favor, retíreme este personal en misión. Y ya la empresa de servicios temporales mira si los manda para otra empresa cliente de ellos o si efectivamente va a dar por terminados los contratos. Porque además, como el verdadero empleador es la empresa de servicios temporales, es a esa empresa a la que le corresponde notificar si el contrato de trabajo termina o continúa vigente. ¿Sí? Entonces, digamos que creo, todo este tema es muy amplio, daría para hacer una exposición mucho más extensa, pero pues digamos que por el reducido tiempo y teniendo en cuenta que vamos a tocar no solamente temas laborales y corporativos, creo que es conveniente dejarla hasta allí, pero que se ha hecho una suficiente exposición sobre lo que son las posibilidades y el escenario en el que tenemos en este momento. Estemos muy atentos a qué normatividad se va a sacar por parte de las autoridades del Ministerio del Trabajo. Se han anunciado que vienen más beneficios y más auxilios para el empresario, entonces estaremos también muy pendientes para informárselos oportunamente. Me gustaría entonces, ahí sí, Marcelo, que demos paso a las preguntas. Gracias, Juan Andrés. Bueno, la idea es que las personas que tengan preguntas en estos momentos con respecto a lo que trató Juan Andrés, es la oportunidad para que levanten la mano y nosotros le vamos dando la palabra antes de que inicie Juan José con su intervención desde lo corporativo. Demos 2 minuticos para saber quién tiene preguntas. Muy bien. Bueno, por aquí veo un par de preguntas. Sí, Buenos señor. días. Que pueda. Pregunta Andrea Suárez. ¿Puedo suspender el contrato de un empleado que la EPS me solicitó el reintegro, pero aún está buscando que lo incapaciten? Bueno, Andrea, efectivamente, si la persona no tiene más incapacidad, y ya la EPS me comunicó que el trabajador está listo para ser reintegrado, se debe, y eres una de las empresas exceptuadas, debes proceder efectivamente a reintegrarlo o hacer, digamos que todos los trámites para reintegrarlo y allí ya determinará si el trabajador tiene vacaciones pendientes y en vez de suspenderle el contrato, pues primero acudo a otorgarle las vacaciones y además eso propendería mejor por el proceso de recuperación del trabajador. Y si definitivamente no estoy en posibilidad o el trabajador no tiene vacaciones, pues ya estudiar el tema de una suspensión del contrato. Pero reitero, como se los dije ahorita cuando expliqué el tema, es necesario y además muy importante que se verifique que no existe otra alternativa diferente para solucionar la situación del trabajador. También recuerda que cuando se reintegra a un trabajador después de un periodo largo de incapacidad, es conveniente que se le envíe a un examen periódico post incapacidad. Entonces, recomiendo que analices otras alternativas como otorgarle vacaciones o buscar una licencia parcialmente remunerada con el trabajador y si no, estudies ya con tu abogado de confianza si efectivamente puedes proceder a suspender ese contrato, para lo cual habrá que analizar el sector de la economía en el que está la empresa y su situación, digamos, económica actual. Continuamos con otra pregunta de María Elena. Ella nos dice, si se tiene una suspensión del contrato, esas personas no pueden acceder a los auxilios del gobierno. Muy bien. Y aprovecho tu pregunta, que creo que se me había escapado mencionarles algo en cuanto aquí en este recuadrito azul que ustedes ven en la diapositiva que dice otras medidas. Me sirve, muchas gracias María Elena por tu pregunta porque me da pie a explicar lo siguiente. Efectivamente, el Ministerio del Trabajo en el decreto 438 estableció otras medidas para proteger, digamos, a las personas en esta situación. Cuando yo a una persona la suspendo o le disminuyo su ingreso porque le otorgué una licencia parcialmente remunerada,
el trabajador podrá retirar las cesantías. ¿Para qué podrá retirar las cesantías? Recordemos que si el contrato está suspendido o en uso de una licencia, pues digamos hay una disminución en el ingreso del trabajador, pero el contrato sigue vigente. Y como sigue vigente, puede acceder al retiro de cesantías, pero para este retiro de cesantías es necesario y obligatorio, como lo estableció esta misma norma, que el empresario le otorgue una certificación al trabajador en la que indique cuál fue o en cuánto se disminuyó su salario mensualmente. Si estoy en una suspensión, pues certificaré que su salario, que digamos que totalmente está disminuido su salario y que la disminución corresponde al salario que mensualmente venga el trabajador, o si es una licencia parcialmente remunerada, pues ya diré en cuánto fue esa disminución. Y eso es lo que le va a entregar, digamos, el fondo de cesantías al trabajador mensualmente mientras dure la crisis y, por supuesto, hasta que se agoten los fondos en la cuenta de la persona. Pero también puede ocurrir que la persona no tenga cesantías depositadas en el fondo o que tenga, digamos, muy poquito dinero en comparación con lo que disminuyó su salario. Digamos que allí este sí no sería un beneficio, digamos, tan real y tan palmario para el trabajador. Eso en cuanto a los trabajadores que están vinculados en uso de una licencia o su contrato de trabajo suspendido. Para las personas a quienes se les terminó el contrato de trabajo, está el auxilio de protección al cesante. Pero ojo, aquí no es que la persona está contratada y está en una suspensión o está en vacaciones. El auxilio de protección al cesante se da cuando a una persona efectivamente se le terminó el contrato de trabajo. Allí, para que se lo informen a las personas si eventualmente han dado por terminados contratos de trabajo, el trabajador debe acudir a la caja de compensación familiar y en la caja de compensación familiar, pues, digamos que revisarán si reúne los requisitos para acceder al auxilio, que son haber cotizado al menos un año a la caja dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la terminación del contrato. Ese año puede ser continuo o discontinuo y pues digamos que le harán llenar un formulario y le estarán avisando dependiendo de la disponibilidad de recursos cuándo le harán ese pago. Eso para contratos que ya terminan. Entonces, de esta forma te doy respuesta, María Elena. No hay auxilios, digamos, del gobierno como, digamos que, como tal para la persona que quedó suspendido el contrato, pues por esa razón, digamos, no hay auxilios de parte del gobierno, la única posibilidad sería retirar sus cesantías y si el trabajador terminó, pues entregarle un auxilio de protección al cesante, que lo tramita directamente con la caja de compensación familiar. Por acá dice Andrea Suárez, creo que en complemento a lo que nos había manifestado este tema de incapacidad, el trabajador lleva incapacitado 4 años, pues igual, aunque la persona estuviera incapacitada, seguía generando derecho a vacaciones, entonces sería conveniente revisar si de esos 4 años, qué periodos de vacaciones tiene pendientes por disfrutar y pues mejor otorgárselos antes que acudir a una medida más drástica, pero pues desde luego no es conveniente que tomes esto como una asesoría puntual como tal, sino que se revise el caso en particular. Pregunta Sandra Guerrero, en las licencias parcialmente remuneradas se paga el auxilio de transporte. Sandra, ¿a qué hacemos referencia con una licencia parcialmente remunerada? Es una licencia en la que el trabajador no presta sus servicios, pero yo le estoy dando una bonificación menor a su salario y la pactamos de mutuo acuerdo, o el trabajador así lo solicitó. Como no hay prestación del servicio, eh, no estaría obligado a entregar el auxilio de transporte. Por acá, María Elena complementa también lo que había manifestado anteriormente y dice que estas personas a las quienes se les va a suspender el contrato no reciben sueldo y son madres cabeza de familia. Pues ahí sí esa persona, digamos que por el hecho de la suspensión solamente podrían acudir a retirar sus cesantías, María Elena, pero pues ya tendría que revisar si son madres cabeza de familia, si son beneficiarias de cualquier otro auxilio del gobierno, que no tiene que ser laboral, sino pues de los otros programas que el gobierno tiene para este efecto. Pregunta María Eugenia. Cuando el empleado está en bolsa de empleo y le cancelan el contrato, automáticamente se queda sin seguridad social. ¿Qué apoyo en cuanto a seguridad puede tener? Queda desprotegido totalmente teniendo en cuenta que en ese momento no está contratado. María Eugenia, como te venía diciendo,
Entiendo que por bolsa de empleo haces referencia a una empresa de servicios temporales. En ese escenario, cuando la persona queda cesante, puede revisar con la caja de compensación familiar si es beneficiario del auxilio de protección al cesante. Ese auxilio de protección al cesante equivale a 2 salarios mínimos divididos, o sea, esa suma dividida durante un periodo máximo de 3 meses. Pregunta Viviana García, ¿los contratos que se hayan elaborado por 2 o 6 meses se pueden dar por terminados? Sí, Viviana, podrías darlos por terminados, preavisando los contratos. Se debe hacer al menos 30 días antes del plazo fijado como fecha de terminación y pues tener en cuenta otro tipo de circunstancias. Es importante que revises que la persona no vaya a estar inmersa en una causal de estabilidad laboral. Porque si, por ejemplo, puede que la persona se le vaya a vencer el contrato, pero si estamos hablando de una persona que está en embarazo, o una persona próxima a pensionarse, una persona con una dificultad de salud importante, pues digamos que ahí habría una restricción en cuanto a la terminación del contrato y sería recomendable que se revisara con mucho cuidado para no tener inconvenientes más adelante. Y agrega Viviana García que si tiene que ser con 30 días conociendo la emergencia, efectivamente cuando se trata de contratos a término fijo, para darlos por terminado, debo respetar el término de 30 días, porque digamos que no ha habido ningún cambio en ese sentido. Debo igualmente respetar el preaviso de 30 días. Creo, Marcelo, entonces que no veo ninguna otra pregunta en materia laboral por acá, o no sé si de pronto se me haya escapado alguna, y si no se me escapó alguna, bueno, por acá otra. Pero para terminar, sí, al contestar esta pregunta, creo que podríamos darle paso a Juan José, y si hay otras de tipo laboral al final de la charla, pues con mucho gusto abriríamos un pequeño espacio para la respuesta. Terminemos con esta, Alejandra. Buenos días, en la empresa tenemos personal in-house, es una empresa que está cerrada. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues Alejandra, revisar efectivamente escalonadamente estas alternativas, si ya otorgaste vacaciones, si podemos dar unas licencias en las que remuneremos parcialmente al trabajador y si no estamos en esa posibilidad, revisar la posibilidad de suspender los contratos, pero pues hacerlo con cuidado y hacer las notificaciones en debida forma. Entonces, Marcelo, creo que démosle paso a Juan José para no retrasar su intervención, y estaré pendiente, pues, si al final de la charla hay otra pregunta de carácter laboral. Listo, Juan Andrés, me parece bien. Muchas gracias por su intervención. Entonces, continuamos con el segundo bloque que trata de temas en carácter corporativo. Le doy la bienvenida entonces a Juan José. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenos días a todos los empresarios pues, que están conectados con nosotros en este espacio. Y digamos que la idea pues, es que en este tiempo que nos resta, abordemos cuáles son los temas principales pues, que han tenido interés en los empresarios desde el punto de vista corporativo. Lo primero es que, digamos que ha sido variado la cantidad de normativas y de regulaciones que se tienen sobre las reuniones ordinarias de las asambleas generales de accionistas. Digamos que lo primero que uno debe hacer pues, es remitirse a la legislación mercantil, y lo que pues, allí se dispone es que una empresa debe celebrar su reunión ordinaria en la fecha que señalen los estatutos, y si nada se dice al respecto en los estatutos, pues deberá celebrarla en los primeros 3 meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio. Pues la norma establece que si esa asamblea no fuera convocada, pues deberá reunirse entonces por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana en las oficinas del domicilio principal, en donde funcionan pues las oficinas de administración de la sociedad. Digamos que, ¿qué ha pasado? Esto ha tenido pues, creería que 2 decretos que han regulado la materia. El primero es el decreto 398. Digamos que este decreto lo que hace es que reglamenta el artículo 19 de la ley 222 de 1995. Este artículo pues trata sobre las reuniones no presenciales. En este decreto se establecía la posibilidad de que la reunión se celebrara de forma presencial, no presencial o de forma mixta. Digamos que la forma mixta es la reunión que tenía parte
de la participación pues de manera virtual y una parte física. Digamos que este decreto se expidió pues cuando aún no estaba el decreto 457, que era el decreto pues del confinamiento obligatorio, ¿cierto? Entonces aquí lo que se establecían era una serie de requisitos para la celebración de las reuniones no presenciales y digamos esos requisitos hoy permanecen vigentes y si una sociedad a bien lo tiene, el día de hoy o en el transcurso de este mes puede celebrar la reunión de la asamblea ordinaria de forma no presencial. Después de esto, digamos que viene otro decreto que es el decreto 434 de 2020. Este decreto, pues además de extender unos plazos para la renovación de la matrícula mercantil y de los demás registros que integran el registro único empresarial y social hasta el 3 de julio, que además amplía hasta el quinto día hábil del mismo mes de julio la información pues, para presentar a la renovación del registro único de proponentes, contempló pues que la reunión de la reunión ordinaria de la asamblea puede efectuarse dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. Es decir, las sociedades están preguntando hoy, venga, ¿qué pasa si yo por causa de la emergencia no pude celebrar la reunión ordinaria de la asamblea? Pues entonces la respuesta es que una vez termine la emergencia sanitaria, habrá un mes más para llevar a cabo esta reunión. Y en el eventual caso en el que dentro de ese mes no se convoque, pues también podrá reunirse por derecho propio el día hábil siguiente al mes en el que finalice la emergencia sanitaria, igualmente a las 10 de la mañana en las oficinas en donde funcione la administración de la sociedad. Pero si está el caso en el que preguntan, venga, lo que pasa es que yo tengo, pues con ocasión de la emergencia, un tema bien importante que decidir. Yo tengo unas reservas que tal vez puedo utilizar, yo tengo una reserva ocasional o una reserva estatutaria pues que tenía para una situación así y necesito que mi asamblea se reúna antes, digamos que, o que se reúna de manera inmediata. Pues ahí la opción es la que contempló el primer decreto, que es el decreto 398, y es decir, usted puede hacer la reunión no presencial siempre y cuando todos los socios o los miembros, pues en general los participantes, puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea y sucesiva, para lo cual se requiere desde luego contar con el quórum que está previsto en la ley o en los estatutos. Adicionalmente, el representante legal debe dejar constancia en el acta sobre la continuidad del quórum. Digamos que cuando la reunión se realiza de una manera no presencial, pues es conocido que los sistemas de tecnología pueden presentar fallas. Entonces, ¿qué pasa si al momento de tomar la decisión se le va el internet al accionista mayoritario y este no puede tomar la decisión? Entonces, digamos que a efectos de garantizar la legalidad de las decisiones, lo que se busca es que en el acta quede la constancia del quórum que había al momento en el que se tomó cada decisión y bien importante también que el representante legal pues verifique la identidad de los participantes virtuales, es decir, que no vayan a suplantar pues la identidad de ningún accionista. Finalmente, pues en el tema de las asambleas, debe además invocarse pues que si se realizan pues por medio tecnológico, la convocatoria debe indicar cuál es el medio tecnológico y la manera en la cual se accederá a la reunión, casi como un paso a paso. Es decir, si la voy a celebrar a través de Zoom, de Skype, en fin, de cualquier medio digital, cómo me conecto a ese medio digital y digamos pues que como un paso a paso para que los accionistas tengan un acceso fácil a las reuniones de las asambleas. Bien importante también es decir que este decreto no solamente regula pues lo concerniente a las sociedades, sino que también amplía la aplicación de sus disposiciones a las demás personas jurídicas sin excepción alguna. Es decir, las propiedades horizontales, las cooperativas, los fondos de empleados y cualquier otra persona jurídica que a bien así lo considere puede utilizar las disposiciones de este decreto para llevar a cabo la reunión ordinaria pues, de las asambleas. Finalmente, hay un tema que llama la atención, es acerca del derecho de inspección. Y especialmente por las sociedades por acciones simplificadas, por las SAS. ¿Por qué? Digamos que la ley 1258 de 2008, que es la que regula el tema de las SAS, establece que debe permitirse un derecho de inspección de 5 días hábiles anteriores a la celebración de la reunión. Sin embargo, este decreto contempla que debe darse a los accionistas 15 días anteriores a la reunión. ¿Qué tenemos aquí? Pues casi que unos dobles criterios que aún no han sido definidos y entonces está la incertidumbre. Venga, entonces doy 5 días de derecho de inspección o tengo que dar los 15 que dice el decreto. Esto pues aún no ha sido definido, pero pues en aras de garantizar a los accionistas y más en esta época pues de contingencia en donde deben mirarse muy bien pues todos los aspectos de la sociedad, pues creería uno que garantizaría más ese derecho pues que se otorguen los 15 días de que trata el decreto. Ahora,
Otro tema que también ha generado una incertidumbre es si los contratos se pueden terminar o no se pueden terminar. No hablo de los contratos laborales, sino de los otros contratos. Y si para la terminación o para la suspensión de esos contratos yo puedo invocar un caso fortuito o una fuerza mayor. Lo primero que hay que decir es que uno entiende, o digamos que el artículo 64 del Código Civil, cuando analiza estas figuras, las mira como un imprevisto al que no es posible resistir. Y trae pues unos ejemplos de la norma para dar un contexto sobre qué sería un evento pues imprevisto, y habla de naufragios, terremotos, apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Digamos que la doctrina ha tratado pues de generar como una serie de características propias de cada una de estas figuras, es decir, del caso fortuito y de la fuerza mayor, y las ha diferenciado pues digamos que de la siguiente forma, resumiendo un poco. Cuando se habla de un caso fortuito, se dice que el hecho proviene del hombre, mientras que si se habla de una fuerza mayor, es un hecho que fue producido por la naturaleza. En el caso fortuito se da una impotencia relativa para superar el hecho, mientras que en la fuerza mayor hay una imposibilidad absoluta para desarrollar a cabo pues, la obligación que tiene, digamos que la parte contractual. Finalmente, pues el caso fortuito, digamos que ocurre dentro de la actividad propia del deudor, mientras que la fuerza mayor consiste en un acontecimiento externo. ¿Cuáles son los efectos de una figura que me permiten exonerarme de la responsabilidad y del cumplimiento de obligaciones hasta tanto yo no pueda retomar pues mis actividades? Ahora, es muy importante decir que antes de mirar si uno podría alegar una fuerza mayor o un caso fortuito, debe analizarse cada caso en particular. Todas las relaciones contractuales son diferentes y cada una está llena de una particularidad propia que la diferencia de las demás. Entonces, yo antes de decir si el COVID-19 puede ser una fuerza mayor o un caso fortuito, que digamos lo digo de una vez por las características pues, de la contingencia de la pandemia y las características propias de la figura de la fuerza mayor, creemos en la firma pues, que se trataría más de una fuerza mayor que de un caso fortuito, pero depende de las particularidades de cada caso. Por ejemplo, el contrato puede decir que la pandemia no es una fuerza mayor, aunque por el contrario, si se llega a presentar una pandemia es una fuerza mayor. En el evento del contrato disponga algo sobre este punto, pues deberá darse aplicación y prevalencia a lo que dice el contrato. Vamos, acá tengo dos ejemplos, y es que, primero, si con ocasión de una orden de una autoridad competente, una parte tiene prohibido realizar cualquier acto, es decir, ejemplo, mi sociedad está dentro o no se encuentra dentro de las 34 excepciones, por lo tanto yo no me puedo movilizar y resulta que para cumplir el objeto del contrato tengo que movilizarme, pues ahí hay una decisión de una autoridad competente y yo nada puedo hacer al respecto. En este caso, muy seguramente sí se configurará la fuerza mayor para yo alegar pues casi que si incumplo mi obligación y que no estoy obligado pues a indemnizar algunos perjuicios. Pero, por ejemplo, si yo puedo cumplir esa obligación, aunque me resulte muy costoso cumplirla, tal vez yo ahí no pueda hablar de una fuerza mayor, sino que se hablaría entonces de una excesiva onerosidad de las obligaciones. En este caso, pues yo no podría parar de cumplir la obligación, sino que debo pues, digamos que continuar con el cumplimiento. Acá pongo un ejemplo. Digamos si hay una obra de, no sé, una construcción de un edificio, y ese edificio, digamos que tiene aún problemas estructurales, es decir, si no se termina de trabajar la estructura, puede colapsar la edificación. En ese caso, pues digamos que es una de las excepciones del decreto. Entonces el contratista, si no adecua, digamos que esas edificaciones para garantizar que no se vaya a caer el edificio, pues muy seguramente sí incumplió el contrato y él no podrá alegar una fuerza mayor. Toda vez que estaba dentro de las excepciones, él lo podía cumplir y aunque tal vez fuera un poco más costoso hacerlo, pues él estaba en la obligación con lo que había propuesto, más aún teniendo en cuenta pues, que se encontraba dentro de las excepciones. La figura entonces que se utilizaría en estos casos es la teoría de la emisión, que digamos es casi un sinónimo a la excesiva onerosidad, en donde se dice que los contratos que son de ejecución sucesiva o periódica o diferida pueden ser objeto de revisión por un juez cuando se alteren pues, las circunstancias o las condiciones inicialmente pactadas. En este caso, el juez pues, deberá ajustar el contrato que la equidad indique o decretar la terminación del contrato. Pero en este caso no es que yo pueda parar el cumplimiento de las obligaciones, sino que debo esperar pues el pronunciamiento de un juez al respecto para saber si yo podía o no podía parar o no. Entonces, lo que en este caso se aconseja es, si uno no está dentro de las fuerzas o dentro de las características que
que emanan de la fuerza mayor, pues debo cumplir. Es decir, si me sale más costoso cumplir la obligación, pues debo cumplirla, salvo que un juez me diga que no lo debo cumplir, pero en cuyo caso pues se requiere primero el pronunciamiento del juez. Otro aspecto importante y que ha generado inquietud en los empresarios es qué pasa con los seguros de cumplimiento, con los seguros de salud y con algunos seguros que amparan el lucro cesante. Y digamos que brevemente me refiero a cada uno de ellos. En el seguro de cumplimiento, lo que se busca es que un contratista se garantice. Y en el evento en el que ese contratista incumpla con sus obligaciones, pues la compañía de seguros casi que asume los efectos derivados del incumplimiento. Entonces, si yo tengo un incumplimiento en un contrato y me incumplen el contrato, pues lo primero que yo debo mirar es si ese contratista se encontraba o no eximido para cumplimiento de las obligaciones según lo que ya se mencionó de la fuerza mayor. Si evidentemente veo que el contratista se encontraba eximido del cumplimiento de las obligaciones, pues yo no podré afectar la póliza de cumplimiento para que la aseguradora me responda, sino que pues ahí deberé entonces tal vez acordar con la otra parte contractual, bajo qué criterios o bajo qué nuevas condiciones se va a desarrollar las obligaciones que se encuentran pendientes. Sin embargo, pues en este punto y sobre cualquiera de los contratos de seguro, es importante manifestar que todos los contratos de seguro son un mundo aparte. Es decir, cada contrato de seguro tiene un clausulado que me habla de unos amparos y de unas exclusiones. Entonces, antes de yo mirar si puedo o no afectar la póliza, pues debería mirar cuáles son los amparos que tiene la póliza y revisar cada uno de manera individual. Bien pudo la compañía de seguros haber pactado unas condiciones con un asegurado o digamos que con un beneficiario de los seguros que con otros no. Eso digamos que en lo que tiene que ver con el cumplimiento. Ahora, con los seguros de salud, hay unas compañías que tienen unas pólizas de seguros de salud para todos los trabajadores, o si digamos también la tienen pues como para la parte administrativa, en fin. Digamos que independientemente de cuál sea la compañía de seguros y de cuáles sean las personas que se encuentran aseguradas, esos seguros de salud generalmente excluyen de su amparo las pandemias. Entonces me tocaría mirar la exclusión de cada una de las pólizas de seguro y de esta forma yo me doy cuenta si puedo o no, o si el tratamiento por causa del coronavirus estaría amparado por la cobertura de la póliza. En lo que tiene que ver ya con los seguros que amparan el lucro cesante, generalmente pólizas, lo que, digamos, primero el lucro cesante, pues es como lo que yo dejo de percibir por causa de un daño. En este caso, pues el daño sería el COVID-19. Entonces la pregunta es, esos ingresos que yo dejé de percibir como empresa, si yo tengo una póliza que me ampara el lucro cesante, ¿me los pueden devolver o yo puedo reclamar que me devuelvan ese dinero que dejé de producir por causa del coronavirus? Entonces, en este punto, lo primero pues es que, regla general, las pólizas de seguro que amparan este riesgo siempre está precedido de una destrucción o de un daño de los equipos que se encuentren amparados. Entonces, digamos que lo primero es que si dentro de las exclusiones de la póliza está pues que no me van a amparar la cobertura por destrucción o daño, pues no podré reclamar entonces ningún valor de la póliza, ¿cierto? Bueno, eso sí muy brevemente sobre los seguros. Pero entonces la pregunta que surge ahora es, venga, ¿qué alternativas tenemos entonces los empresarios? ¿Cómo podemos movernos nosotros? Y lo primero es decir, ustedes pueden negociar directamente con los acreedores de las obligaciones, que es lo más recomendado. Tratar de tener un acercamiento entre las partes. Hoy la gente es consciente de la contingencia que hay y digamos llegar a un acuerdo directo y en este caso pues sí recomendamos la suscripción de un otro sí para que queden plasmadas por escrito cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se van a seguir desarrollando las obligaciones que se encontraban pendientes. Y ya pues como segundo punto, y digamos que en un evento en el que esté gravemente afectado el flujo de caja y la economía de la compañía, pues yo podría mirar la opción o la alternativa de solicitar la admisión a un proceso de reorganización. Digamos que este es el siguiente tema, también de una manera muy breve ya para pasar con las preguntas que tengan pues los empresarios sobre este tema corporativo. Y es decir, que este proceso de reorganización pretende es que mediante un acuerdo se preserven empresas viables y que se normalicen las relaciones comerciales ante una reestructuración de activos y de pasivos que tenga la compañía. Eso es básicamente el proceso de reorganización. Aquí no estoy hablando de la liquidación judicial, que digamos que lo que persigue o lo que busca o el fin que tiene la liquidación es precisamente liquidar el patrimonio de una forma ordenada buscando pues aprovecharlo al máximo, sino que aquí estoy hablando es de mirar
bajo qué forma yo puedo preservar una empresa que yo considero que es viable, pero que por una contingencia pues se vio afectada. Lo primero es decir que este proceso de reorganización no aplica para todas las personas, es decir, no cualquier persona puede, digamos que hacerse parte de un proceso de reorganización, sino que las personas naturales deben ser comerciantes y las personas jurídicas pues no deben estar expresamente excluidas del régimen de aplicación del margen de la insolvencia. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera no podrían hacerse parte de un proceso de reorganización empresarial. Asimismo, las empresas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Eso pues entre otros, digamos que el artículo 3 de la ley 1116 es la que contempla qué empresas no o qué sociedades no pueden hacerse, digamos que parte de un procedimiento de reorganización empresarial. ¿Y qué necesito yo para hacerme parte o para solicitar la admisión a un proceso de reorganización? Pues primero que se cumpla cualquiera de los siguientes dos supuestos. El primero es una cesación de pagos y el segundo es una incapacidad de pago inminente. Cuando hablo de cesación de pagos, me refiero a que yo tenga incumplidas por más de 90 días dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores. Esa es la primera opción. O la segunda es que yo tenga ya dos demandas ejecutivas en curso que sean de dos o más acreedores. En este caso es importante que tengan presente que el valor acumulado de las obligaciones debe representar no menos del 10% del pasivo total. Es decir, debo deber casi más del 10%, debo deber el 10% o más de mi pasivo total a esas dos o más personas que me están reclamando el pago o las que tengo en mora. Y cuando se habla de la incapacidad de pago inminente, pues digamos que son circunstancias en el mercado que me van a llevar a incumplir. Es decir, yo aún no he incumplido, pero estoy absolutamente seguro y convencido de que voy a incumplir. En este evento, pues también puede mirarse cómo se acuerda con los acreedores de las obligaciones, la forma en la cual se van a cumplir las obligaciones, y la idea, pues como digo, es que la persona jurídica siga operando en la normalidad. Para finalizar este tema de la reorganización, es importante decir que en este trámite no se requiere el acompañamiento de un abogado. Sin embargo, pues sí consideramos indispensable que se cuente pues, con la asesoría de una persona, de un abogado de confianza para efectuar pues, los supuestos de admisibilidad al trámite, que por cuestiones de tiempo pues no estoy haciendo referencia a cada uno de ellos. Y finalmente, ya para continuar con el espacio de las preguntas, muy brevemente, algunos lineamientos que se han tomado sobre el comercio electrónico. Y es que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el pasado 31 de marzo tomó unos lineamientos pues, encaminados a regular y a dar alcance a las 34 excepciones del Decreto Nacional para decir que el comercio electrónico es importante, mediante el cual se asegura el suministro de bienes y servicios para las personas que permanecen en casa con razón pues, del aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, brevemente, digamos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dispone que las empresas pueden realizar los despachos de los productos que se comercialicen a través del comercio electrónico mediante las empresas de servicios postales y de economía colaborativa. Y lo segundo, y es que aquí surgió una pregunta, y es que ¿qué mercancías o qué productos puedo yo ofrecer a través del comercio electrónico? Pues entonces digamos que el ministerio aclara que se pueden enviar mercancías que son de ordinario consumo. Y entiéndase por mercancía de ordinario consumo los bienes que una persona requiere para el desarrollo de su entorno habitual. Y entonces, pues esta es una expresión muy amplia que digamos queda sujeta a la interpretación de las autoridades. Sin embargo, pues creemos que en su gran mayoría, pues todos los productos hacen parte o digamos que se requieren para un desarrollo del entorno habitual, y bajo ese entendido, pues la mayoría de empresas podrían seguir comercializando los productos a través de comercio electrónico. No sé entonces, Marcelo, si damos paso a las preguntas de los empresarios en este tema. Así es, ya para finalizar, entonces damos unos 5 minutos para empresarios que tengan preguntas. Lo pueden hacer o levantando la mano para que activen sus micrófonos, o como lo hicimos con Juan Andrés, a través del chat. Tenemos entonces 5 minutos para saber qué preguntas tenemos. Tenemos la primera persona, Luz Dari Medina. Entonces, para que por favor active su micrófono y proceda con la pregunta. Dame un minuto, Juan José, ya le vamos a activar el micrófono a ella para que por favor la pueda hacer. Un minuto, por favor. Adelante, señora Luz Dari. Buenos días. ¿Sí me escuchan?
Sí, señora, perfectamente, Bueno, con quien yo pueda. tengo un contrato de arrendamiento y me exigen el pago de unas pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Mi pregunta es, ¿yo puedo hacer efectiva esta póliza para el lucro cesante? Listo, Juan José, ya escuchaste la pregunta completamente para que actives por favor el micrófono. Bueno, Luz Dari, digamos que lo primero es que los contratos de arrendamiento han tenido pues una gran afluencia de preguntas. Y lo primero pues es decir que hay un proyecto de decreto, ese proyecto de decreto aún no está en firme, en donde se busca que o sea, no solamente el beneficio que anunció el presidente pues hace días en una de las alocuciones presidenciales sea para los arrendamientos de vivienda urbana, sino que también se extiendan a los arrendamientos de locales comerciales. Entonces, lo primero es que pues se está analizando la posibilidad de que igualmente no se permita a los arrendadores solicitar, digamos, que el desalojo o la restitución de los inmuebles, ¿cierto?, en los que se desarrolla la actividad comercial dentro de los 2 meses inclusive siguientes a que finalice el estado de emergencia, sino que, digamos, se pueda llegar a un acuerdo de pago sobre los cánones de arrendamiento de este periodo, digamos que entre arrendador y arrendatario. Como digo, eso es un proyecto de decreto, este proyecto de decreto aún no está en firme, por lo tanto, pues simplemente son como especulaciones que hay en la materia. Ahora, sobre la pregunta pues puntual que se trata del tema del lucro cesante, como lo mencioné en la exposición, habría que mirar la póliza de manera individual para saber cuáles son los amparos que tiene. Generalmente, como lo dije, estas pólizas aseguran el lucro cesante, pero cuando hay un daño o destrucción de unos elementos que están asegurados. Entonces, por regla general, no podría, digamos que uno afectar la póliza por el lucro cesante si no está precedida de un daño de destrucción. En este caso no estamos hablando de daño de destrucción, sino casi que de una imposibilidad para operar. En ese entendido, pues creo que no es factible afectar la póliza, pero como digo, pues puede que sea una póliza particular y que tenga ese amparo y esa cobertura especial. Entonces habría que mirar pues cada uno de los amparos de la póliza. Muy bien, en el chat tenemos otra pregunta de Laura Ramírez. Dice, ¿qué limitaciones tiene la comercialización a domicilio de productos que no son de primera necesidad? Por ejemplo, productos de belleza. ¿Los domicilios los debe entregar una empresa certificada o puede hacerlo cualquier persona con todas las medidas de protección? Bueno, Laura, digamos que respondo la pregunta de la siguiente manera. Lo primero es que en el alcance que da el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre qué productos se pueden comercializar a domicilio, pues como lo dije ahora, se trata de productos que son de un ordinario consumo. En este caso, pues yo considero que los productos de belleza son de ordinario consumo en la sociedad, por lo tanto, sí se podrían hacer envíos y sí se podría continuar operando a través de plataformas de electrónico en este caso. Sin embargo, pues hay un riesgo que está sujeto a la interpretación de la autoridad, pero pues en un concepto personal considero que sí son productos, en este caso pues los productos de belleza de consumo ordinario, y digamos que lo que sí se dice, lo que se establece es que deben hacerse los envíos a través de empresas certificadas. Entonces los envíos sí deben hacerse y lo que se permite es la circulación de los empleados o de las personas que van hasta la empresa de servicio postal digamos que a depositar la mercancía para que sea enviada como tal al cliente final. Bueno, listo, dice Laura, muchas gracias. De pronto a ustedes les han llegado preguntas al interno o ya podemos ir dando por finalizado. Haremos un minuto más, si no, entonces damos por finalizado este espacio. Bueno, entonces, no siendo más, le doy muchas gracias, le doy las gracias a todos por su asistencia.
A la empresa García Maya y Asociados SAS, muchísimas gracias por su intervención. Cualquier duda que tengan, pues los empresarios nos pueden contactar a nosotros y podemos hacer el puente con la empresa. Cuenten con nosotros. Gracias a todos pues, por este espacio. Les vamos a compartir la presentación, la grabación de la presentación a sus correos electrónicos y los invitamos a visitar nuestros canales de comunicación, como lo son Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web, que son los canales donde publicamos la información oficial y donde también se pueden enterar de los próximos eventos. Estamos haciendo formaciones abiertas para la comunidad en general a través de nuestro Facebook Live y también estos espacios más cerrados, exclusivos para afiliados, donde posteriormente también les estaremos enviando la invitación. Gracias a Juan Andrés y a Juan José y que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias.